tuviéramos que hacer una lista evaluando y calificando todo tipo de películas para saber cuál de ellas se lleva el premio a la más hermosa de la historia del cine, podríamos entrar en un sinfín de debates que girarían en torno a criterios, gustos, cuestiones de la subjetividad vinculadas a la belleza o discusiones técnicas sobre Dreams. Ganaría Dreams, de Kurosawa. ¿Es discutible esta afirmación? Sí, por supuesto. ¿Es descabellada esta afirmación? No, para nada. ¿Hay argumentos que pueden llegar a sostener dicha postura? Claro que los hay. ¿Y quién carajo necesita argumentos en pleno auge de la posverdad? El mundo es una mierda. Este video debería empezar hablando sobre quién era Akira Kurosawa, pero para escribir un guión sobre datos que pueden encontrar en un minuto buscando en internet o preguntándole directamente a ChatGPT para que busque en internet por ustedes, prefiero, buscarme otro hobby. Pero hay un dato que sí es necesario tener presente, y es la vocación artística y esencialmente pictórica del director. Se metió en el mundo del dibujo y la pintura desde muy chico y estudió en la Academia de Bellas Artes de Tokio. De acá emerge un criterio y un olfato estético, así como un conocimiento respecto a la composición y el uso del color, que nos hace entender Dreams como una extensión de su hábito de pintura. Tan esencial es para Dreams la pintura que los propios storyboards son obra de Kurosawa, que no son storyboards en el sentido más tradicional de ilustrar la secuencia a ser llevada a la pantalla cuadro por cuadro. El artista japonés llevó al plano escenas y momentos clave que eventualmente iban a ser parte de la película. Y en efecto, muchas veces a lo largo de la cinta vamos a tener la impresión de estar viendo una pintura en movimiento. Cuando pensaba en lo que iba a decir en este video, no sabía si decantarme por un análisis más técnico de la imagen, que ayudara a entender qué elementos son los que juegan de manera tan interesante, o si dejarme llevar por una dialéctica más subjetiva y emocional que al fin y al cabo tiene mucho peso en la interpretación de lo que me parece hermoso. Y esto es un guión básicamente escrito en ese estado de indecisión, así que quién sabe lo que va a salir de acá. Spoiler, me puse más analítico de lo que hubiera querido. A ver, yo veo Dreams y hay una primera cosa que llama mi atención, que es el movimiento. Bueno, porque básicamente todos percibimos de la misma manera. Primero detectamos el movimiento, luego la forma y luego el color. Eso no lo decido yo, es la manera en la que funciona el cerebro humano. Así que vamos a ir en ese orden. Esto es una película de Kurosawa, así que todo se mueve todo el tiempo. La película empieza con un niño abriendo una puerta. Luego ese niño camina. La cámara se desplaza, el personaje que aparece en el fondo se está moviendo y hasta el ambiente, con la lluvia que empieza a caer, también se mueve. De todas estas formas en las que el director puede aplicar el movimiento en la película, a mí hay dos que personalmente me interesan especialmente: el movimiento de cámara y el movimiento de los personajes. No es que los otros elementos sean menos importantes, pero a la hora de configurar una imagen siento que estos dos tienen un peso especial. Como en esta escena donde el movimiento de cámara acompaña el desplazamiento de los zorros, que pronto van a aparecer en este espacio marcado por los dos árboles que se expande gracias al movimiento de cámara.
o este acercamiento de la imagen que acompaña el acercamiento del protagonista hacia las lavanderas. Si hay un factor que pienso que le aporta muchísimo interés a lo que se compone en pantalla, es esta combinación de ambos elementos, el llevar de la mano el movimiento de cámara con el movimiento de los actores. Por otro lado, los movimientos de cámara también están en consonancia con el montaje. Esto lo vemos en que generalmente un plano no corta mientras la cámara se mueve, no hay un cambio de plano en medio de un desplazamiento de cámara a menos que tenga sentido con la secuencia. Por ejemplo, en este caso vemos que aparece este plano, luego la cámara se desplaza al tiempo que el personaje se va moviendo, y el movimiento de cámara ya habrá finalizado antes de que se dé el siguiente corte. El movimiento y el montaje van de la mano, no se superponen uno sobre otro. Y esta coherencia se cumple incluso cuando sí hay cortes sobre el movimiento, como es la escena del oficial atravesando el túnel, donde vemos una serie de cortes sucesivos donde el movimiento constante de la cámara no se interrumpe mientras el personaje se sigue desplazando por el túnel. La cámara comienza a moverse cuando entra, no deja de hacerlo mientras lo atraviesa y se vuelve a detener recién a la salida. Tanto en un caso como en otro, los movimientos de cámara inician y terminan en un momento que podemos identificar y que no es ambiguo ni aleatorio. Siguiendo con el orden de percepción que autoimpuse como estructura narrativa de este video, la forma está dada nuevamente por más de un elemento. En este caso voy a dejar de lado lo que tiene que ver con la naturaleza de los elementos de la realidad que aparecen en pantalla. La belleza de la arquitectura, de la vestimenta, de los bosques, de los espacios de fantasía se defienden por sí sola. Lo que encuentro más valioso a nivel de análisis es la forma a través de la composición y de cómo el director coloca los elementos dentro del cuadro para generar una experiencia que sea atractiva, que sea interesante y que movilice el ojo de ese espectador que la ve y siente que algo está siendo estimulado en esa partecita de su cerebro que se encarga de procesar las experiencias estéticas. Hay momentos donde estas cuestiones son muy obvias y uno se da cuenta. Por ejemplo, este plano está muy evidentemente estructurado, con líneas horizontales que además tienen correspondencia con las divisiones horizontales de la regla de tercios. O esta otra donde las pinturas en la pared nos dan también esa estructura, aunque ese sillón corrido hacia la izquierda le da el desequilibrio justo a la imagen para que sea más dinámica. Después Kurosawa hace lo que quiere con los planos. Te da un punto de fuga bien profundo ayudando a mostrar el paisaje dentro del universo de Van Gogh. Te divide el plano en tres capas haciendo que haya un fondo, un plano medio y un primer plano. Utiliza la profundidad de campo, o sea, hasta dónde se va a ir corriendo ese nene. En fin, tiene un abanico de recursos que no se agota. Por otra parte, es interesantísimo cómo la cuestión de la relación de formas aporta a lo discursivo de la película. Por ejemplo, en el primer sueño nosotros tenemos que sentir la angustia de ese niño que por simple curiosidad se le determina un destino espantoso. Y llega a su casa y su madre le dice que por ver a los zorros se tiene que suicidar. Le da un puñal, le dice que vaya a pedir perdón, pero que generalmente ellos no perdonan y que tiene que estar listo para morir, tras lo cual básicamente lo echa de su casa. Y vos decís, pero es un nene. Y sí, es un nene, y vemos lo chiquito que es cuando a principios de la película se para en el portal de su casa, donde todo en torno a él lo hace verse pequeño. Y cuando camina entre árboles altísimos que lo hacen diminuto, y cuando su madre lo deja fuera de la casa y frente a esa gran puerta de madera se sigue viendo muy pequeño. Y todavía más cuando llega al arco iris y él apenas se distingue allá entre las flores en la enormidad del paisaje. Esta historia es hermosa a nivel estético y tiene eso de angustiante de ver a un niño que probablemente termine quitándose la vida, donde lo angustioso está fortalecido porque el botija da mucha ternura, y la forma en que se empequeñece en torno a todo aquello que forma parte de ese mundo en el que vive, pero que le es hostil, fortalece dicha idea. Todo esto construido en base a la relación de formas dentro del plano. Es maravilloso. En fin, luego de haber visto cómo el movimiento y la forma juegan en esta pintura audiovisual que es Dreams, toca finalmente pararse en ese aspecto que es probablemente el más atractivo y llamativo de la película a nivel visual, el color. La paleta de colores que se usa en Dreams es amplísima, y eso también tiene que ver con que los distintos sueños que se van contando son muy diferentes.
Pretenden sensaciones diversas, son más o menos amigables, más o menos luminosos, etc. En este sentido, es lógico que la paleta vaya variando de una historia a otra. Lo que sí que no varía es cómo el director establece vestimentas de escasa coloración para los personajes protagonistas, porque el uso del color va a estar esencialmente aplicado a los escenarios. Y muchas veces los personajes van a tomar color a través de la luz del entorno, no por lo que llevan puesto. Dentro de las distintas fantasías que se presentan, el uso del color ayuda a construir esas sensaciones. Por ejemplo, cuando el niño del primer sueño llega en busca del arco iris, tenemos uno de los planos más lindos de toda la película. Desborda en color, en luminosidad, y a los verdes se le suman los amarillos, y a estos los rojos, entre los grises y azules del cielo, y todo un conjunto que podría perfectamente trasladarnos a las obras más hermosas de John Constable. Lástima que ese niño se dirige a suplicar por su vida con un puñal en la mano. Pero, ¿qué pasaría si a este uso del color le subimos la intensidad? Bueno, tenemos escenas como esta, donde los reactores de una central nuclear estallan generando el pánico y tiñendo todo de bermellón, con bolas de fuego de color naranja en una mezcla que ilumina hasta los propios personajes, en una escena de enorme carga apocalíptica. Acá estamos viendo dos formas distintas de usar el color, el cual puede ser útil tanto para la construcción de escenarios de ensueño, nunca mejor dicho, como para dar vida a mundos de pesadilla, nunca mejor dicho. En el sueño donde el protagonista se introduce en las obras de Van Gogh, tenemos incluso un ejemplo de las dos cosas. Cuando el personaje se mete en la pintura del puente Langlois y camina por las calles de esa Francia de fantasía, la coloración no deja de ser amigable, con una paleta que no es baja, pero tampoco tan intensa como para alertarnos en lugar de hacernos sentir tranquilos y en un espacio agradable. Esto cambia cuando el personaje se pone a perseguir al pintor atravesando otros paisajes de sus propios cuadros y donde ahora sí la intensidad del color sube mientras la música desesperante de Chopin acompaña. Los colores se vuelven más intensos, más propios de esa violencia y ese desequilibrio que transmite la obra más típica de Van Gogh. La imagen no deja en ningún momento de ser sumamente colorida, pero la forma en que ese color está aplicado dice cosas diferentes en un momento u otro. El uso de colores intensos con la finalidad de transmitir emociones no es casual, siendo que Kurosawa como pintor se inspiró mucho en artistas del expresionismo alemán, y quien fue precisamente una de las principales influencias de los pintores expresionistas del 900. Exacto. También sabe cuándo abandonar el camino de la coloración amplia y focalizarla en elementos más puntuales. El sueño de los escaladores es un caso muy evidente. Luego, en la increíble pesadilla del túnel, todo se limita más que nada a grises y a una sutil escala de verdes. Si atendemos a la intensidad, los colores que destacan son solo dos, el azul y el rojo. El azul es el que está presente en la cara de los muertos y el rojo está presente en esta lamparita. Una lamparita ahí, sola, de un color tan llamativo, en una escena de coloración escasa. Esto puede tener dos motivos. O se quería agregar un elemento de color que animara un poco más la escena a nivel visual, como pasa con las naranjas en El Padrino, o se busca usar como elemento discursivo. Lo primero tiene sentido más que nada en la elección del color. El escenario es mayoritariamente verde, en una escala bajísima, sí, pero verde al fin. Dentro de las propiedades del color sabemos que los contrastes de complementarios llaman más nuestra atención, vibran de otra manera. ¿Y cuál es el complementario del verde? Exacto. En defensa de la teoría discursiva, podríamos decir que la luz roja está ahí para señalarnos a los vivos, en contraste con la cara azul de los muertos. Una idea que se puede ver fortalecida por planos como este, donde el oficial tiene la luz justo encima de su cabeza mientras permanece alejado del soldado fallecido. O esta, donde su espalda y no la del fantasma está completamente bañada por la luz. Algo profundamente intencional porque ni en pedo esa lamparita a esa distancia lo va a alumbrar tanto. Además, vemos todo el tiempo cómo esa luz baña su perfil mientras le habla a su pelotón. Pero esta lectura no me termina de dejar seguro porque el Doggy Bomba, que se supone que está muerto, aparece iluminado intensamente de este mismo color, no solo de este lado del túnel, sino que también del otro, donde ni siquiera hay lamparita. Así que se aceptan interpretaciones en los comentarios. Yo tengo la mía, pero este video no puede durar media hora, si no, no se edita nunca más.
Ahora, dejando de lado toda la frialdad analítica, todo el raciocinio, toda la parafernalia, yo miro una pintura de John Constable y quiero formar parte de ese mundo. Quiero ir a estar debajo de esos árboles, en esos arroyos, mirando ese cielo que parece el de un domingo a la tardecita que se despeja luego de haber estado lloviznando todo el día. Me dan ganas de caminar descalzo en el pasto mojado y escuchar a los pájaros y los pasos de los caballos en el agua. De la misma manera que muchas pinturas de Hopper me hacen querer acercarme a esas personas que siempre vemos de lejos, que nunca sabemos lo que piensan o lo que dicen, y poder entablar una conversación o simplemente asomarme a esa puerta y sentir el aroma salado del mar. Estoy seguro de que a Kurosawa le pasaba eso con las pinturas de Van Gogh, que por eso seguro lo soñó y lo llevó a la pantalla. Y a mí me pasa con su película. A ver, preferiría no meterme en las pesadillas apocalípticas, aunque incluso estas son estéticamente geniales. Pero ¿cómo no querer meterse en ese bosque de árboles gigantes en una tarde de lluvia? ¿O cómo no querer ir en busca del arco iris en ese campo lleno de flores y donde la bruma se mueve entre las montañas? ¿Cómo no querer ir a ver la danza de las muñecas que cobran vida y se convierten en decenas de durazneros en plena floración? ¿Cómo no querer justamente meterse en las pinturas de Van Gogh y buscar en los campos de trigo hasta encontrarse con el artista para terminar buscándolo de nuevo por los mundos ondulados que pintó? Cuando digo que Dreams es la película más hermosa que existe, lo digo desde esa mirada personal entre uno y una obra de arte donde se producen cosas, donde puedes experimentar una sensación que te gustaría ser más intensa, y de ahí ese deseo natural de querer poder vivirlo desde dentro, desde la pintura o la película, como una dimensión en la que es posible meterse y saber que eso que se siente desde fuera se puede vivir en la propia piel. Quizá el análisis en cuanto a la forma de usar los tres elementos de la imagen ayude precisamente a explicar un poco de dónde sale esa sensación, cómo el criterio estético de una persona, y también de un conjunto, porque el cine no deja de ser un arte colectivo, puede apelar al mundo emocional de otro ser humano, que es una de las cosas más increíbles que tiene el arte. Cómo ciertos valores de movimiento, forma y color, y el modo en que estos interactúan, a lo que hay que sumarle la música y el texto, pueden construir un lenguaje tan complejo. O capaz que no, y uno simplemente se tiene que sentar a vivenciar el arte como ha de vivenciarlo, y dejar las explicaciones racionales para otro tipo de cuestiones.